Con 12 minutos, 7 horas con 12 minutos, y nos vamos a hacer contacto a través de videollamada con un experto en el tema del derecho, el profesor doctor Alfonso Zambrano Pasquel, profesor de Derecho Penal, Proceso Penal, Criminología y Política Criminal, estudios de posgrado en Derecho Constitucional, ha publicado varios libros en Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, tiene varios libros en prensa también, una vasta experiencia, autor de un proyecto del Código Penal para el Ecuador en el año 1995, coautor de varias leyes también, ha publicado trabajos y ha sido conferencista y profesor en varias instituciones a nivel mundial, en España, Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, Chile, Cuba, Costa Rica, Honduras, México, Venezuela y por supuesto Ecuador, y vamos a platicar con él a propósito del caso Encuentro. En un inicio se denominaba este caso el gran padrino, abogado de Danilo Carrera, quien es cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y que a propósito se retomó el proceso judicial que estaba previsto retomarse a finales de junio, se volvió a instalar la audiencia el 5 de julio y se ha vuelto a postergar. En ese proceso, el doctor Zambrano señalaba o pedía la nulidad del proceso o parte al menos del mismo, porque se consideraba un aumento, un incremento de un proceso por la unificación de dos procesos. Vamos a platicar con el conocimiento, la experticia que tiene al respecto sobre este tema muy importante, que además no solamente se queda en el tema judicial, sino avanza el tema político también en nuestro país, y esos tintes, se habla de la independencia de la justicia. Veamos qué tanta independencia tiene realmente de los procesos. Doctor, qué gusto saludarlo, bienvenido a la señal de Saracay Televisión, lo escuchamos en Santo Domingo y en toda la región del Trópico Húmedo. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Empiezo por mi agradecimiento por la generosa presentación que usted hizo. Son de esas presentaciones que a mí personalmente me mueven la baldosa, porque en verdad me estimulan para seguir pensando que no me equivoqué en lo que yo hago. Sigo siendo académico, pero son casi 50 años el año que viene dedicado a lo único que trato de hacer bien, que son las defensas penales. Con ese cumplido agradecimiento, usted dio algunas pautas sobre el caso. En primer lugar, la denominación de caso Encuentro lo identifica como se identificaba el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Me acuerdo que se decía el gobierno del encuentro. ¿Por qué la fiscalía le puso ese título? No sé. Pero debo hacer algunas aclaraciones referidas al proceso. Porque haberle dicho o haberlo tildado a don Danilo Carrera, él es economista de profesión, tiene una larga carrera, y ojalá que se recuerde eso para tener la memoria fresca en el país, como académico. Él fundó en la Universidad de Guayaquil, hizo mucho trabajo en el área de ciencias administrativas, fue decano, etcétera. Trabajó mucho por la Politécnica, la Católica, además de su actividad en el deporte. Pero don Danilo, al final del día, él es economista y es banquero de profesión, porque él vive de lo que hoy le permite su calidad de ser uno de los principales accionistas del Banco Guayaquil. Por eso, tal vez para poner las cosas en el lugar que corresponde y ante supuestas insinuaciones de que se hubiera beneficiado de algo, él vive de su actividad como banquero, de las utilidades que genera el Banco de Guayaquil, que le permite vivir con dignidad y con suficiencia. Bueno, el análisis tributario patrimonial que se ha hecho revela, primero, que él nunca recibió un centavo que no sea proveniente de sus ingresos como accionista de banco, y tampoco hizo pagos a terceros o a alguna de las personas involucradas, para poner las cosas en esa realidad. Doctor, si bien es súper interesante y es muy importante, porque a veces parece que lo mediático y lo inmediato es lo que sucede y se borra el prestigio, se borra el nombre, se borra el trabajo que la gente ha hecho, y eso no es justo tampoco para nadie, porque uno tiene que actuar con el resto como le gustaría que actúen con uno. En este caso puntual, ya entrándonos en el proceso como tal y con ese antecedente importante que usted ha señalado de quién es Danilo Carrera, se lo ha vinculado en el caso Encuentro, antes el caso El Gran Padrino, señalaba que por su cercanía al presidente de la República habría incidido de alguna manera en negociaciones al interior de empresas como Aduana, como CENEL EP, como Ban Ecuador. Eso es lo que se ha señalado.
¿qué tanto indicio, qué tantas pruebas ha logrado recabar la Fiscalía para esta vinculación? A ver, en este caso en particular, y con respecto a don Danilo Carrera Duret, también nos dice algunas puntualizaciones que son reales históricamente. Primero, que él sigue siendo el cuñado del expresidente Guillermo Lasso Mendoza. Don Danilo nunca ejerció ningún cargo en la administración del presidente Lasso, tampoco gestionó que se le dé un cargo a alguien, él no tiene ninguna relación en el manejo de los contratos, ni la tuvo del sector público. Recordemos que el gerente de este pool de empresas públicas de ENCO era un ciudadano, Guillermo Hernán Luque Lecaro, que trabajó en el Banco Guayaquil hace muchos años, 12 años. Yo converso todos los días con don Danilo, lo voy a ver porque él está secuestrado en su domicilio, está preso en su domicilio porque no puede salir libremente. Y él me dice, en realidad Luque trabajó 12 años en el banco, pero no es que era el amigo de él ni era un accionista. Luque no, era un empleado del banco, nada más, no lo digo efectivamente. Luego se va del banco y hace carrera en otros lugares. Y es el presidente Guillermo Lasso que lo nombra gerente de este pool de las empresas públicas. Pero no hay un solo contrato, ya de vista la realidad, en un proceso que tiene más de 50.000 páginas. La mayoría puede ser que sean copias repetidas, como pasa en los procesos, pero yo sostengo y sigo sosteniendo que la Fiscalía no actuó con objetividad, que significa buscar elementos de cargo y de descargo. Y en esto, históricamente, no por ser ampuloso, debo reconocer, yo soy uno de los coautores del Código de Procedimiento Penal, que está vigente, porque es el del año 2000, modelo acusatorio adversarial, que es tomado en el año 2014 por el Código Orgánico Integral Penal, con los profesores Edmundo Durán Díaz, compadre y amigo, ex fiscal general, y Walter Guerrero de Banco, gran jurista lojano, radicado en Quito, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Alfonso Zambrano era el tercero de los mohicanos, el que menos sabía derecho procesal probablemente, pero nosotros dejamos las bases del Código de Procedimiento Penal en este modelo donde debe investigar un fiscal y el juez actúa como juez de garantías penales. Entonces, yo sí sé de qué estoy hablando en ese caso, sí. Ahora, doctor, aquí ha señalado, y usted solicitaba en un momento determinado precisamente la nulidad de la prueba relacionada con el medio digital La Posta, donde la Fiscalía también argumenta la relación existente entre don Camilo Carrera. A ver, el tema está en que hay una publicación en el medio digital La Posta de Anderson Boscán Pico. Mire, yo tengo el criterio porque veo muchas entrevistas de Anderson Boscán. Muy joven, tiene 32 años, me parece que es un periodista brillante en su área, pero cualquier periodista, con la mejor de las buenas intenciones, incluso puede ser inducido o error o engaño, cuando por ejemplo la fuente le miente. Ya, entonces vamos al tema. Se publica, y esto lo dice la Fiscalía, en términos de fecha, porque yo las fechas las tengo bien claras, 9 de enero del año 2023. La Fiscalía dice, empieza una investigación, ¿en base de qué? De un informe que hace un sargento de la policía, lo cual no es usual, que el sargento esté mirando YouTube para ir pescar una noticia criminal, pero así aparece este proceso. Y entonces, ¿qué aparece en la información noticiosa de ese medio digital? Que habría una fuente, y señala el nombre, el ciudadano Cortázar Arco, Leonardo, que le habría dicho que se habría estructurado una organización criminal para beneficiarse de los contratos públicos. Y que estaría, ojo, estamos en la posibilidad siempre, que estaría liderada por don Danilo Carrera Duret y por el ciudadano Rubén Cherres, lamentablemente fallecido. Y que parte de esa organización estaría conformada como pieza importante por el ciudadano Luque Lecaro, gerente de ENCO, para beneficiarse de lo que usted comentó, Banecuador, aduana, eléctrica, telefónica, etcétera, petrolera, ¿ya? De cara a la realidad, ¿qué pasa? Que comparece, otro de lo que se menciona el ciudadano Masud, y luego el ciudadano Orbe, León, Vaquerizo, es decir, como los que vendrían a ser los operadores en esa trama criminal para el manejo de los contratos con las petroleras, con las empresas públicas. Y que esa organización, que estaría liderada por don Danilo Carrera, recibiría el informe de los beneficios económicos para una suerte de reparto. O sea, ese es el caso con el que empieza la Fiscalía a investigar. Hasta ahí.
pero ya declararon Masud, declaró Cortázar. Y Masud dice, yo sí hablé, porque lo conozco a Anderson Boscan, somos relativamente amigos, pero yo no he mencionado temas de delincuencia organizada ni de una estructura criminal. Porque cuando se habla de delincuencia criminal hay una estructura de poder que se reparte el trabajo, si así lo entendemos gráficamente, donde hay diferentes mandos, diferentes roles, y dice, no, yo no he mencionado eso, Masud. ¿Esto cuándo ocurre? En abril del año 2023, 2 meses después que está empezada la investigación. Por eso digo, no actúa con objetividad la Fiscalía. Luego comparece en junio, comparece el 20 de junio de 2023. ¿Quién comparece? Cortázar. Y Cortázar dice, es falso. Yo no he dicho lo que se afirma que dije. Quiero que se presente un audio, algún video, algún registro de voz en el que yo afirme esto. Por eso, ojo, ¿y qué pasa? Que don Anderson Boscan primero edita el registro, porque dice voy a proteger la fuente, y luego ¿qué hace? Lo destruye el registro. Pero nunca se pudo confrontar un registro de voz de Ciudadano Masud, de Ciudadano Cortázar, con una grabación, porque no existe. Por eso yo pedí que se excluya, ¿verdad?, aquellas transcripciones que constan donde no hay una fuente verificable. Es lo que yo planteé. El juez dijo que eso tendría que ser analizado en su momento, pero esos son los hechos que están en el proceso frente a lo que se decía en información periodística. Ahora, doctor, lo que hacen es sumar, además la Fiscalía, no solamente queda el caso Encuentro, sino que lo une a León de Troya, que ya tiene otras connotaciones vinculadas al tema del narcotráfico. A eso también estaban ustedes apelando y el juez desestimó el pedido suyo. No, muy por el contrario, le aclaro el tema. Okay. Yo hago criminología, política criminal, del montón de cosas que yo hago como investigador. Yo reviso, porque yo tenía información del caso que le ponían el Gran Padrino, veo el caso León de Troya, luego el caso del Gran Padrino, lo retitulan como caso Encuentro, y en un momento dado la Fiscalía, no sé qué impacto mediático buscaba, incorporó como 40 cuerpos del caso León de Troya, pero nunca los acumuló. O sea, técnicamente, León de Troya está en un lado y el caso Encuentro está en otro. Okay. Algún abogado en audiencia que tuvimos dijo que quería la nulidad porque se habían acumulado. Si se hubiesen acumulado, era procedente la nulidad si es que se había limitado el derecho a la defensa, que la más importante es la garantía del derecho al debido proceso. El derecho a la defensa es inviolable. La Constitución 75, 76, Pacto de San José, artículo 8, hubiera tenido razón el abogado. Es muy conceptuoso en la audiencia, me dijo, maestro, ¿cómo está? No sé si fue mi alumno, yo también lo saludé con afecto, pero yo le dije al juez, señor juez, con todo comedimiento, se ha hecho una pretensión falsa de nulidad. A nosotros no nos interesa la nulidad, sino que este proceso concluya. Porque le digo, a ver, que la señora secretaria siente la razón, si se han acumulado, es que nunca se acumularon. Pero fíjense, en el imaginario colectivo, por eso yo dije, este es un proceso de criminalización que fue de lo político a lo mediático y a lo judicial. Entonces, en este proceso se decía, ya están fusionados, tiene que ver con la mafia albanesa. La mafia albanesa tiene un espacio propio en el caso León de Troya. ¿Por qué? Le puede quedar a usted la curiosidad, bueno, ¿y por qué los mencionaron? Porque el ciudadano Rubén Cherres, a quien conocía mucho tiempo don Danilo, era una persona en términos de ser el amigo en el tenis, lo acompañaba a don Danilo, lo atendía. Sí, tenía, por supuesto que conocía a Rubén Cherres, pero no es que Rubén Cherres tenía algún tipo de negocio, ni de banco, ni de ningún tipo. En el caso del León de Troya, es donde se menciona a Rubén Cherres como un ciudadano, entre otros, Drishka, que dicen que es uno de los capos del narcotráfico. Yo veo la información europea, Insigne Crimen y otras informaciones, y aparece allí con toda la historia Drishka, que entiendo que no está preso. Se dice que era el operador de la mafia albanesa en Ecuador que transportaba cocaína a Europa, pero nunca fueron funcionados los dos casos. Pues, lamentablemente, cuando se pone una infografía y se dice el padrino, perdón, en realidad eso es altamente ofensivo, porque es que lo está asimilando a un Vito Genovese, a la mafia. No, lamentablemente ha sido parte de la factura que le han pasado a don Danilo.
¿En qué momento se encuentra? ¿Suspendió la audiencia el juez el pasado 5 de julio? ¿Pasaría para cuándo? ¿Y qué se tiene previsto? ¿Por dónde ustedes consideran que esto y cuánto tiempo puede tardarse aún para tener resoluciones? No, esto es cuestión de pocas semanas. A ver, hay un hecho importantísimo. La señora fiscal, la doctora Yucha, ella, ¿por qué digo que no actúa con objetividad, buscando elementos de cargo y descargo? Por una razón de fondo. Porque en mayo de este año, hace apenas 3 meses, la doctora Yucha ya presentó un dictamen no acusatorio a favor de 3 personas, Orbe, León y el Ciudadano Bueno. Entonces, que supuestamente eran los operadores de los contratos petroleros, eléctricos. Pero si la señora fiscal está retirando los cargos contra 3, perdóneme, ¿qué delincuencia organizada hay? Es un falso positivo. Yo creo que por la presión mediática o tal vez institucional, la doctora Yucha no hizo lo que tenía que hacer. Presentar un dictamen abstentivo en favor de todas aquellas personas que incluyeron a Danilo Carrera, pero no lo hizo a 3. Dijo, no tengo mérito. No tengo mérito porque dice, no es creíble que la participación. Pero menos don Danilo, que no tenía que ver con la administración pública. Las otras personas son ciudadanos del ámbito privado que sí estaban en la contratación pública, pero sobre eso no hay que satanizar, porque la Contraloría ha auditado la administración pública y no hay ningún informe de Contraloría que haya habido, algún acto presumiblemente ilícito en la contratación pública. Por eso digo, no tiene un caso. Y yo sé por su tiempo en qué momento estamos ahora. Nos reinstalamos el día lunes 22. El lunes 22, ¿quién va a actuar? Primero la Fiscalía. Y la Fiscalía tiene que individualizar a cada una de las personas que están todavía procesadas. Y decir a fulano, a sutano, yo mantengo, si ese es el caso, la acusación por esta y por estos elementos de convicción que en el fondo son indicios vinculados en el proceso. Puede ser que presente un dictamen mixto, puede hacerlo, yo no encuentro razones para que no lo haga, porque es titular de la acción penal. Y podría, sensible a la realidad, pronunciarse de esa manera a uno diciendo yo no tengo cómo mantener una acusación, y a otros podría decir que sí tiene cómo mantenerla. Es bastante complicado, porque Luque Lecaro en algún momento dice que él iba a abrir una cuenta en Andorra para beneficiarse con $150,000. Es la realidad del proceso, pero esa cuenta en Andorra no existe. Es que no está probado cuánto dinero pudo beneficiarse Luque, y Cherra, que está muerto, peor todavía. Entonces, mire, el caso se le cayó a la Fiscalía, pero vamos a ver, asumamos que la Fiscalía quisiera, por ese efecto mediático, creer que el mejor fiscal es excusa siempre, lo cual es falso, y presenta un dictamen contra todo. El juez tiene la competencia porque no está vinculado al criterio de la Fiscalía, y el juez puede dictar sobrecimiento. Puede ser que el juez diga, aquí no hay un caso, el caso se le cayó y puede sobreseer a todos, o puede decir sobreseo a algunas personas entre los que esperamos que esté don Danilo Carrera Dure, por supuesto que sí, y podría que el juez diga, pero voy a llamar a juicio a otros, ¿verdad?, en ese auto resolutorio en la etapa intermedia, y entonces habría un proceso de juicio en contra de aquellas personas que el juez considere que sí deben ser sometidos a una audiencia pública y contradictoria de juzgamiento. Ese debe ser el escenario la próxima semana. Pues yo creo que el juez se tomará siquiera 1 o 2 semanas más, de suerte que primera semana de agosto, máximo segunda, estimo yo racionalmente, el juez ya pueda tener una resolución. Así no es ya para tanto tiempo que debemos esperar. Perfecto. Doctor, queremos agradecerle sinceramente por esta entrevista y ese punto de vista. Muchísimas gracias. No, a usted siempre a la orden. Muchísimas gracias al doctor Alfonso Zambrano Pasquel. A propósito, él es defensor, el abogado de defensa de Danilo Carrera Druet en el caso denominado Encuentro. 7 de la mañana con 31 minutos.